Sí, 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 Asana, Asana. Uh-huh. Ok, bueno, entonces, esta es una presentación breve de lo que son las constelaciones familiares Uh-huh. y también mucho más breve las configuraciones organizacionales. Uh-huh. Las constelaciones familiares son un método terapéutico que busca encontrar el origen de conflictos en el sistema y dar pautas de actuación mostrando alternativas de solución a la persona que consulta. Quien diseñó esto fue Bert Hellinger. Él estudió varias cosas, lo que más se destaca es que fue filósofo, teólogo, misionero en África. Se especializó en diferentes dinámicas de grupo, psicoanálisis, programación neurolingüística y gestalt. Y él es el creador de las constelaciones familiares. Se dice que el término original es en alemán, algo así como Familienaufstellung, no sé cómo se pronuncia, y que hubo algún error de traducción al inglés y de ahí al español, y por eso se le llama constelaciones familiares, pero que en realidad debería de traducirse como acomodo de familias o alineación familiar. Alineación, ok. Los enfoques digamos, los pilares de este enfoque terapéutico son estos tres, que es el sistémico, que tiene que ver con las alteraciones de orden que implican hechos familiares que no están resueltos, es decir, todo aquello que ha sucedido en nuestro sistema familiar, con nuestros ancestros y obviamente también los que estén presentes. Uh-huh. El transgeneracional quiere decir que todo problema individual siempre va a ser un problema sistémico. De hecho, bajo esta óptica no podemos decir que el problema de alguien solamente es de alguien, siempre está relacionado con algo de la familia. Okay. Y lo fenomenológico se refiere a la información que no es verbalizada, es decir, son movimientos de los representantes que al ser observados uno nota alguna particularidad de información. La información que se busca generalmente es generacional, que tiene que ver con los hechos que son conocidos, todo aquello que se ve y que se puede confirmar, cosas concretas, hechos real, totalmente comprobables. Y lo transgeneracional, que estos son secretos que por X circunstancias se han guardado, o hechos que sucedieron pero que no se conocen. Entonces, mediante este método es que se logran descubrir muchas veces. ¿Qué sería constelar? Es representar a la familia del consultante para que éste pueda observar y tomar conciencia de lo que sucede en el sistema. Ahí, por ejemplo, en esta foto hay una persona que, digamos, perdón, hay personas que están representando a algunas personas del sistema o hechos o sucesos del sistema, y mediante la observación fenomenológica de ellos es que uno va descubriendo cuál sería su tema, su asunto, pues. ¿Cómo se realiza? Pues se hace observando, asintiendo, reconociendo. Es decir, se observa cómo se dan los movimientos. Asentir tiene que ver con aceptar completamente, sin condición, y reconocer que lo que ha sucedido o a lo que ha sucedido, pues es así, punto. No hay manera de cambiarlo, ¿no? Por lo tanto, lo que se mira es tanto lo que fue y cómo es. ¿Quiénes pertenecen al sistema? El consultante, sus padres, sus hermanos, sus tíos, abuelos, paternos y maternos, sus bisabuelos, los abortos, las parejas previas del consultante y de su pareja y de los papás de estos. Tanto personas que hicieron muy bien, un bien muy grande a la familia, como quienes hicieron un mal muy grande, también pertenecen al sistema. Dice, regla de deuda. Lo que una generación deja sin resolver será la siguiente en la que inocente e inconscientemente trate de resolverlo.
así queda atrapada en asuntos o temas que no son en realidad su responsabilidad. Esto es algo que la gente se cuestiona, dice, oye, pues ¿cómo que esto es un asunto de mi bisabuelo o mi tatarabuela? Pero yo ni las conozco, ¿yo qué tengo que ver en el asunto? Bueno, pues es que está uno involucrado, quieras o no quieras. Y entonces hay una transmisión transgeneracional de los problemas familiares y que a veces crean esta cadena de destinos difíciles o trágicos. Los asuntos que no son resueltos en los sistemas familiares en las generaciones anteriores y las injusticias que han sido cometidas dentro y fuera del sistema familiar pueden inconscientemente afectar la vida de las familias y se manifiestan en alguno o varios miembros del sistema. Pueden ser enfermedades inexplicables, depresiones, suicidios, relaciones conflictivas, trastornos físicos o psíquicos, dificultades para encontrar pareja, para prosperar, comportamientos conflictivos, en fin, las variedades son muy, muy grandes. Dentro de los conceptos principales es que Hellinger dice que hay un orden entre los sistemas. Es decir, que el sistema más reciente tiene preferencias sobre el más antiguo. Por ejemplo, la familia actual tiene más preferencias sobre la de origen. Por ejemplo, una persona que ahorita se casa y pues esa familia, que es la actual, tiene preferencias sobre la de sus papás, por ejemplo. O si, digamos, alguien está casado y de repente va a tener una relación adúltera, pues esa relación adúltera va a tener preferencia sobre la familia oficial. Esto es algo que normalmente no se entiende, ¿no? Porque la lógica que normalmente se usa es que dicen, no, pues ¿cómo puede ser? Eso no tiene sentido. Incluso hasta hay que como que hacer a un lado a esas relaciones. Dar y recibir, es decir, dar amor solo en la medida que el otro es capaz de devolverlo. Esto tiene que ver con que tiene que haber un equilibrio. La víctima consigue compensar el daño recibido devolviendo al daño, pero con un poco menos. Cuando hay casos en donde alguien es la víctima, está bien, bajo esta óptica, que pueda dañar al otro para compensar el daño. Lo que plantea Hellinger es de que el daño tiene que ser menor, si es que se quiere restablecer la relación, porque si es mayor, pues entonces entra en un círculo competitivo para ver quién daña más y se llega a situaciones generalmente pues terribles, ¿no? La meta del sistema familiar en general es transmitir la vida. Toda la energía del campo del sistema familiar siempre va dirigida a transmitir y mantener la vida. La persona se hace completa cuando abraza incondicionalmente al contrario, ya sea otra religión, otra raza, otra clase social o un género contrario. De tal manera que esto lo que hace está planteando es que cuando nosotros excluimos a alguien, pues entonces la persona no está completa. Y cuando alguien es excluido, ese excluido pide ser incluido en el sistema. Las constelaciones familiares tienen dos objetivos también: ayudar a la supervivencia y permitir el crecimiento. Todo deseo, anhelo, sufrimiento, enfermedad, separación, accidente, elección de profesión y enamorarse es sistémico. Las guerras, los regímenes políticos y religiones también son sistémicas. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, es que yo me enamoré de fulana porque sus ojos, porque canta muy bonito, cocina no sé qué, o me enamoré de él porque tiene dinero, porque es de tal estatus, etcétera, su forma de ser, su carácter. Pero en realidad no es así. En realidad es porque el sistema del uno se encuentra con el sistema del otro. Y entonces al verse uno frente al otro, eligen a algún miembro de la familia para que sea el canal de vinculación. La familia entonces es un ensayo general con una sola oportunidad, digo, la vida, y cada constelación también lo es. Entonces, así como se plantea de esta manera, quiere decir que la constelación es un asunto muy importante. Por lo tanto, debe de prevalecer la seriedad
pues solamente en esta manera va a tener eficacia el trabajo, la constelación. La buena ayuda, dice silenciosa, quiere decir que pues esto no es motivo para estar jactándose de esto, en el sentido de que, ay, mira, esto es maravilloso, etcétera, ni del que lo hace ni del que lo recibe. Cada constelación es una creación, es decir, ninguna es igual, todas las constelaciones son únicas, ninguna es igual a la otra. Ejemplos, por ejemplo, hay algunos casos de alergia que representan fidelidades arcaicas a una desgracia. ¿Alergias del cuerpo? ¿Alergias como la Sí, nueces y esas cosas? sí. No quiere decir que todas, sino algunas sí pueden tener que ver con algunas desgracias anteriores. La mayoría de las dificultades que se pueden presentar, obstáculos, incapacidad, fracasos escolares, enfermedades o síntomas, rasgos de carácter que rechazamos, pueden representar a un excluido. Ok. Algunas somatizaciones, por ejemplo, los quistes o miomas pueden estar representando a bebés o fetos excluidos de generaciones anteriores. Los cambios profundos requieren tiempo. Esto quiere decir que hay personas que dicen, oye, yo quiero hacer una constelación y ya con eso resuelvo mi asunto. Bueno, pues quién sabe. O sea, depende del asunto. Si es muy profundo, pues yo creo que va a llegar bastante tiempo. Entonces, una constelación no va a resolver las dificultades que uno tiene para soltar el pasado, el rencor o los juegos psicológicos. O sea, si la persona se mantiene resistente a cambiar o a soltar algún tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, es rencorosa y dice, no, yo no le voy a cambiar hacia esa persona porque me hizo esto. Pues entonces, aunque en el alma se busque hacer el trabajo, pues si la persona no quiere hacer los cambios que él se le indican, pues no se va a lograr avances. Nuestro inconsciente siempre nos está acompañando y hablando, y lo hace fundamentalmente a través del cuerpo, y es por eso que te decía hace rato que fenomenológicamente, viendo los movimientos de las personas, es que uno se da cuenta de cómo puede estar, por dónde puede estar la situación. Dentro de la utilidad de la constelación, sirven para abordar temáticas que no pueden comprenderse ni resolverse por la voluntad personal. Esto quiere decir que habrás visto casos de personas que dicen, no, tú échale ganas, ¿no? Y ya con eso, y por muchas ganas que le echan, pues no, hay cosas que simplemente no las vas a poder resolver echándole ganas, o kilos, como dicen. Okay. Para descubrir problemas recurrentes también nos sirve una constelación, destinos difíciles o trágicos, fracasos, frustraciones constantes, enfermedades, tendencias autodestructivas, etc. Para encontrar relación con temas familiares por varias generaciones. Muchas veces tiene que ver con identificaciones inconscientes o lealtades invisibles hacia otros miembros de la familia. Beneficios de las constelaciones, pues generalmente tienen que ver con reconciliarse con los que ya se fueron, vincular y compensar en el sistema familiar entre los que se fueron y los que están aquí, inclusión en el alma familiar de excluidos que se van a hacer notar mediante la repetición de su suerte con aquellos que posteriormente nacen en el sistema, y una nueva visión y alternativas para abordar alguna muerte trágica. También nos sirven para acomodar en el alma las pérdidas de seres queridos, aunque aquí hay que dar un espacio para que se trabaje el duelo. O sea, primero el duelo se tiene que trabajar y luego ya después se puede hacer esto. Hacer rituales de despedida para quien no lo pudo hacer. Revisar y ofrecer una nueva perspectiva cuando hay duelos congelados. También de sentimientos de personas vivas que quieren estar con sus muertos, y del sufrimiento por la pérdida de algún ser querido. Perdón, sí. Ya sé que no es pregunta, pero los duelos congelados, ¿es que no pudiste llorarlo? Puede ser que los pudiste llorar en algunas ocasiones o durante un tiempo,
pero que no fue suficiente. Es decir, se quedan congelados por mucho tiempo. Pueden ser 5 años, 10 años, 20 años. Lo cual quiere decir que la persona no procesó el duelo. El duelo, muy bien. Ahora, en las constelaciones organizacionales, que también se les llama configuraciones organizacionales, es una aplicación de lo que podríamos decir los principios de las constelaciones familiares hacia las empresas. No es exactamente lo mismo, pero digamos que hay como unas bases de origen. Conviene advertir el peligro de comparar, bueno, pues ahí dice comparar, hacer comparaciones simplistas entre familias y organizaciones. Pues porque las organizaciones no son comunidades unidas por el destino como en la familia, ¿no? En la familia uno no puede decir, pues ya no quiero que seas mi papá o mi hermano, o cosas así, pues ahí está uno ligado. Es innegable que en el ámbito del trabajo, remunerado para muchos, se ha convertido en una fuente de identidad y que repercute en el ámbito familiar con consecuencias existenciales de gran alcance. Sí, por supuesto. Lo que tú haces en el trabajo se repercute obviamente en tu familia y viceversa, ¿no? En los asuntos que tú traes de tu familia, puede ser que los estés tú transfiriendo a tu área laboral. Bueno, a veces eso es lo que hace la gente. No quiero decir que tú específicamente lo dije así, pero en el sentido general. Aquí, este es un ejemplo de una configuración organizacional en donde a la gente se le pone ahí para que represente, por ejemplo, a equipo de ventas o marketing, contabilidad, socios, clientes, etc. La gran diferencia que existe, sin embargo, en que la persona, quiera o no, siempre es y seguirá siendo miembro de una familia, mientras viva y aún después de eso. La pertenencia, en cambio, a una organización puede ser disuelta por ambas partes. Esa es pues, la principal diferencia. Entonces, por eso es que no se pueden comparar de manera así muy simple. Las constelaciones organizacionales pueden servir a la persona para que está configurando una situación para aclarar su propio papel y su lugar en el sistema que trabaja, ya sea que dirija, supervisa o asesora. Puede servir de punto de referencia para tomar decisiones pendientes, por ejemplo, cuestiones de sucesión, designación de cargos y otros cambios de tipo personal o económicos. Y también expresan claramente cómo se perciben las funciones de dirección en un sistema, muestran las mezclas de contextos, por ejemplo, entre relaciones privadas y profesionales o coaliciones por encima de los diferentes niveles de jerarquía. Esto último se refiere a que a veces, pues no sé, si el jefe anda con la secretaria, ¿no? O el contador con la de marketing, pues, y ahí se habla de estas relaciones en donde se mezclan los roles y entonces se cambian las condiciones de funcionamiento a nivel, sobre todo, del alma sistémica. O, por ejemplo, los roles, los niveles de jerarquía, digamos, un gerente que tenga unos 3 años en la empresa, comparado con un mozo que tiene 10 años en la empresa, pues el mozo tiene más jerarquía. En cuestión, por ejemplo, de antigüedad. Si esto no lo ve y lo respeta el gerente, pues va a haber problemas. Y viceversa, ¿no? Bueno, este es ya un poquito de todo. Sí, voy a dejar de compartir. Entonces, ¿en dónde hiciste el doctorado? Perdón, ¿no te escucho? Ese doctorado en educación tienes, Gaby. Sí. Bueno, ya soy doctorando, estoy terminando. Estás terminando, estás doctorando. Okay. La tesis. Estás doctorando. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que ahora te voy a ejemplificar con unos muñequitos algo de esto que se hace para que quien vea esto en un momento dado tenga un poquito más de idea. Okay. Respecto de esta metodología. Okay. Entonces,
Mira, a ver, ahí espero que si hay algo que no se vea, tú me avisas, porque ya cuando bajo la pantalla, pues no veo igual. Muy bien. Cuando se hacen de manera presencial, normalmente se hace como un círculo de personas que van a estar trabajando para ofrecer la ayuda. Ofrecer la ayuda quiere decir ponerse al servicio de alguien que lo necesite. Entonces, por ejemplo, digamos que alguien dice, oye, pues yo traigo un bronca con mi mamá o con mi tía, mi pareja, mi trabajo, etc. Entonces, lo que se le dice, a ver, elige a alguien para tu pareja o para tu trabajo, para tanto sea una persona o un concepto. Entonces, la persona elige a cualquiera que considere ahí conveniente y se va viendo cómo reacciona. Generalmente se le pide un representante para ese consultante y otro para el asunto o tema. Y uno como constelador va viendo cómo reaccionan. Esto que se decía hace rato de lo fenomenológico, cómo mueven el cuerpo, cómo se siente. Entonces, la persona o las personas se pueden expresar algo así como, no quiero verla, quiero moverme, cosas por el estilo. Y entonces uno, mediante lo que uno va observando, va planteando hipótesis de trabajo para ver dónde está la raíz del asunto. Entonces, de tal manera que se pueden ir eligiendo otros representantes para que se sumen a esto, dependiendo el tema. Y hacia el finalizar el trabajo, digamos que lo que era una imagen inicial de entrada, pues luego a lo mejor termina con una imagen de solución de alguna otra forma. Y esto sería lo que para la persona sería el resultado de haber hecho este trabajo. Entonces, normalmente esto, pues, la mayoría de las veces se hacía presencialmente, ahora ya se hace casi todo de manera virtual. Se puede hacer con figuras, como lo estoy mostrando, con tapetitos, también con presentaciones de PowerPoint, en fin, hay variantes. Esto es a raíz de la pandemia, ¿verdad? ¿O ya había estado este movimiento de hacerlo con... Ya, se hacía desde antes, ya se hacía desde antes, pero pocas veces. Es decir, no, por lo menos 5 años antes. Ya, sí, claro. Es lo que quería saber. Sí. La diferencia es que no se hacía con la asiduidad o pues sí, digamos así, que Sí, se como hace, ahora sí, que es más asiduo por la situación. pues ahora prácticamente así. Todo es así. Entonces, mira, algunas situaciones que se ven, por ejemplo, relativamente comunes, digamos, es que, por ejemplo, aquí tenemos una pareja y cuando uno ve cómo acomoda la persona las figuras, generalmente hay ciertas, digamos, maneras en que uno puede ir viendo qué tipo de relación hay, qué tipo de rol están jugando. Por ejemplo, es diferente si la mujer y el hombre se ponen así que si se ponen así, porque indica algún cambio en los roles, en donde predomina pues más un trabajo de un rol femenino, un rol masculino, por ejemplo. Okay. Se dan casos en donde la mujer lleva un rol activo con energía masculina en la relación y viceversa. Entonces, eso se puede ir viendo en cómo se van acomodando. O sea, la energía masculina, o sea, que la mujer la tenga en la relación, no parte de ella, en todo. La tiene en ella, pero la ejerce en la relación. Ok, ya. Ahora, todos tenemos energía femenina y masculina, todos. Sí, eso había escuchado, por eso te pregunté esto. La diferencia es cómo la ejecuto. Es decir, pero no solamente es la energía, sino el rol, ¿no? Es decir, puede ser, a lo mejor se puede entender un poquito más cuando hay un hijo. Mira, digamos que esta pareja tiene un hijo y que el papá se va por cigarros y se tarda un No poco. regresó. Entonces, a veces sucede que el hijo toma el rol del papá. Entonces, obviamente, esto es un error, ¿no? Porque aquí
está usando, podemos decir, esta energía masculina, pero en realidad lo que está trabajando principalmente es ejecutar un rol que no le corresponde. Ok, sí, el hijo. El hijo. Ujú. Y si la mamá lo toma como pareja, pues entonces se vuelve Que una... pasa muchísimo. ¿Te acuerdas que lo comentamos la otra vez? Así es. Mucho. Entonces le asigna responsabilidades que no le corresponden. En ese sentido, se crean obviamente problemas en la familia. Puede ser al revés, ella, son menos los casos, pero también que ella se vaya y si esta es una hija, pues que tome el rol de la mamá, ¿no? En ese, A veces incluso aunque no se vayan las madres, las hijas a ajá, veces acaban tomando el rol. correcto, correctísimo. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, no se va la mamá, está ahí, pero puede ser que esta hija, ¿no? Pues, o hijo, porque a veces puede ser el hijo, Sí, que tome el rol de la mamá, aunque esté ahí presente, o sí. viceversa. Eso lo he visto yo mucho, sí, también Mm, que... Sí, puede ser, por ejemplo, el papá está aquí, ahí come, ahí duerme, tienen relaciones con la mujer, pero si la mamá dice, no, pues es que tu papá es un desgraciado, se me hace que anda con otra y no me da, se gasta el dinero seguramente, qué sé yo. Entonces ella, al sacar de su corazón al Señor, el hijo o hija saca de su corazón al papá. Entonces puede estar ahí, pero el hijo va a tomar un rol activo. ¿Sí me explico? Sí, Un sí, sí. rol activo de, de esposo, aunque esté físicamente el hombre. Y eso obviamente son broncas. Ujú. Por eso decía hace rato que a lo mejor la mujer toma el rol del hombre y entonces no le permite al hombre ejercer su propio rol, o al Mm. revés, ¿no? Eso es considerado para las parejas heterosexuales, ¿verdad? Sí, aunque también se dan situaciones similares con los homosexuales. Ok. Puede darse el caso de que el hijo adopte roles de abuelo, por ejemplo, es decir, de papá de ellos. A lo mejor el hijo quiere, en sus roles, adopta el rol de papá, por ejemplo, de la mamá, ¿no? Y le Ujú. dice cómo actuar y hasta la regaña como si fuera su hija. Pasa mucho eso. El hombre Eso, con la mujer, sí. el O, hijo con la mujer. sí, o con el papá también podría ser. O puede ser no el hijo, sino la hija. Aquí es indistinto, ¿eh? Ujú. Entonces, Sí, todo sí. eso hace que haya una desconfiguración del sistema y genera problemas, obviamente. Otro tipo de problemillas como relativamente común es, digamos, que esta pareja tiene 2 hijos, Ujú. hay problemas a lo mejor con los hijos o en algún lado, y pudiera ser que la mujer tuvo un aborto, que primero nació él y luego hubo alguien que fue abortado. Entonces, por eso, como no lo integran, como no lo aceptan, genera broncas, problemas. De tal manera que este hijo, en vez de decir soy el segundo, en realidad es el tercero. Lo que pasa es que esta alma, si fue abortada en cualquier momento, no importa que haya tenido ahí unas horas de haber sido concebido, ya hay un alma. Entonces, el alma de este ser, pide ser incluido en el sistema. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es incluir en el alma familiar a esta persona. Y si no saben que existió, Generalmente es cuando hacemos aquí el trabajo en configuraciones familiares o en constelaciones familiares que aparece eso. ok. Entonces, se plantea como hipótesis y se Ujú. prueba. Y si hay unas reacciones que llevan a que es lo más probable que fue, Ok, pues se valida como tal, se hace el ok. trabajo y se ve qué pasa, am, si sí es validado, pues generalmente hay cambios. Y entonces, Ujú. a pesar de que, digamos, la persona pudo haber dicho que no sabía o no supo. Ujú.
También pasa con las parejas, digamos que estos se casan por primera vez, son uno y otro, yo soy tu primero y tú también soy tu primero, pero ¿qué pasa si este señor tuvo antes un amante, un amor? Puede ser un amor, nada más, aunque haya sido platónico, pero muy fuerte. O sea, aunque no haya habido contacto de nada, o sea, físico. Así es. Entonces, pero si fue muy importante, entonces cuenta. Entonces, esta mujer en realidad no es la primera, sino la segunda. Entonces, hay que incluir a la otra. Ok. Y si hubo más, pues entonces, más. Las que sean, 2, 3, 4, las que sean. Okay. Aquí lo que pasa normalmente es que si se le pide a esta persona que acepte en su corazón a ellas y diga, no, bueno, pues no soy la primera, soy la tercera o la cuarta o la que sea. Generalmente hay mucha resistencia. No, ¿De la mujer o del hombre? ¿O de los dos? en este caso, de la mujer. También pasa en el hombre, pero yo, en mi experiencia, lo he visto más con mujeres. No, como esa vieja tal por cual, que no sé qué. Va a ser el amor de mi esposo, ¿no? No. Y al revés, si la mujer tuvo antes otros hombres, pues ponemos a los que haya sido, 2, 3, 4, los que hayan sido. Entonces, lo mismo pasa con él, necesita agradecer a ellos que se hayan ido, porque gracias a que se fueron, él puede estar. Entonces, reconocer que yo soy el cuarto, el quinto, el octavo, o lo que sea, es lo que ayuda a que la relación se sane, dependiendo del caso, dependiendo de varios casos. Otro tipo de casos. Perdón, que se sane, ¿no? O sea, no, pero es cuando ya recurren a esto, ¿no? Sí. Okay. Sí, porque lo que, como viste en la presentación, decía, hay que asentir. Asentir, sí, tengo varias anotaciones, sí. Que tiene que ser es como aceptar sin condición, o sea, sí. Nada de que, bueno, sí, pero, o sea, cuando ya le pones condiciones, pues ya no estás aceptando. Otro tipo de situaciones que a veces se dan con cierta frecuencia es, por ejemplo, lo que mencionaba hace rato de las, creo que se ven. Sí. Las lealtades inconscientes. Por ejemplo, vamos a suponer el caso de esta mujer, que digamos que no puede tener hijos. Y su mamá sí tuvo hijos, pero se los dio a cuidar a su hermana porque pues ella todo el día estaba en la chamba. Y la abuela tuvo 5 hijos, pero abortó 2. Y la bisabuela tuvo un hijo que, pues, fue un ferrocarrilero o el lechero, alguien la embarazó y en aquel entonces, pues, no se veía mal, le quitaron al hijo y ya nunca supo qué le pasó al hijo. Entonces, este dolor en el alma de esta persona lo toma ella y lo toma él. Como tú ves, es el mismo patrón. Sí. Y lo que hacen es mostrar una lealtad inconsciente. Es decir, es como si le dijeran, yo como tú, mamá, tampoco tengo hijos. Yo como tú, mamá, tampoco tengo hijos. Yo como tú, abuela, bisabuela, yo tampoco tengo hijos. Es como solidarizarse con la pareja, con el clan. ¿Con la generación o con el... Con el rol, con el clan. Con el clan, sí. Sí, incluso puede pasar con las parejas, ¿no? Por ejemplo, si esta abuela tuvo ahí a alguien que la abandonó, pues a lo mejor ella busca a alguien que la abandone, ella también, por solidaridad, digamos, que en realidad es lealtad familiar, inconsciente. Bueno, digamos, aquí es mixto, puede ser hombre, mujer, o es todo esto, por ejemplo, es un ejemplo de femenino. puede ser, ¿cómo se llama? Con los hombres también, ¿no? O sea, pueden ser igual, ¿no? Si a este hombre le pusieron el cuerno, su esposa, pues puede ser que él se busque a alguien igual y él a alguien igual y alguien igual. Si ¿O le quitaron a su hijo, puede ser? ¿Mande?
O le quitaron Sí, perdió el su privilegio de hijo, ver a su hijo. se lo quitaron, pues probablemente acá se repitan situaciones. No siempre tiene que ser exactamente igual, porque a veces, como te mencioné en la presentación, se puede producir y manifestar de diferentes formas, pero hay unas que sí son como que patrones idénticos. Lo mismo aquí, si a él le robaron un terreno o tuvo pérdidas en un negocio, puede ser que ellos tengan problemas con el dinero o con los negocios o en el trabajo, etcétera. En fin, se da tanto en hombres como en mujeres las diferentes situaciones. Entonces, bueno, eso es como de lo más común. No sé si quieres hacer algunas preguntas. Yo tengo preguntas de lo de la presentación, con lo que tiene que ver con esto. Bueno, ya ahorita ya explicaste un poquito más sobre los abortos, entonces ya me queda un poquito más claro. Ya mencionaste que si alguien no sabe, ahí puede salir, ¿no? En la constelación. Ok. Entonces, todas las personas, digo, no es mi caso, nunca he abortado, bueno, yo creo que no he abortado, pero siempre he tenido como esa, no estoy ni en pro ni en contra del aborto. Mi duda es, ¿la gente que ha abortado conscientemente sí debe incluir solo para constelaciones familiares a ese bebé o siempre mencionar como, o sea, es mi segundo hijo, mi tercer, o que ha perdido el bebé, no solamente que ha abortado, porque yo tengo el caso de dos amigas. Una lo perdió a los 6 meses, bueno, no lo perdió, tuvieron que sacárselo ya muerto, y la otra, su bebé nació, la sacaron, pues igual nació, es que se murió dentro de la panza, por tanto, se pasaron del tiempo, y ya cuando la abrieron, ya estaba muerta la bebé. ¿Es considerar entonces que tuviste un hijo antes, o sea, contra el que viene como dos, o solo para casos de constelaciones familiares y este tipo de cosas? Mira, es que todo depende de qué se manifieste en la persona. Es decir, si la persona tiene problemas o los hijos que tienen problemas y ya fueron con doctores y médicos y psicólogos y terapeutas y como dicen, oye, pues es que aquí sigo teniendo broncas que yo no entiendo o no se resuelven, mediante las constelaciones es probable que se puedan ver algo. Tampoco es magia. Por cierto, Sí, tampoco tiene que ver con religión ni con sí, sí, sí. sectas de ningún tipo. O sea, esto, porque hay gente que sí cree que esto es, pues sobre todo quienes son como muy, están en ciertas religiones que dicen que esto es cosa del diablo y cosas por el estilo, pero pues no, nada tiene que ver con eso. A mí ya me lo dijeron, ¿eh? Que era cosa del diablo todo esto. Sí. Alguien, bueno, otro que anoté, adopción. Al momento de adoptar, obviamente, pues no sabes qué pasó con sus ancestros, con su clan anterior. ¿Es conveniente cuando alguien adopta hacer constelaciones familiares presenciales con ese niño o niña bebé, si es que crece, o no incluirlo hasta que tenga cierta edad? Lo que pasa es que ahí no te podría yo dar como una regla general, porque todo depende, pues, cuál es la razón por qué están adoptando. Okay. Entonces, quién sabe cuál sea la motivación. Pero me refiero para tratar de arreglar algo del sistema familiar del niño y que encaje. Entonces, por ejemplo, si ya fue adoptado y hay algún tipo de problemática, habría que ver cuál es la actitud de los padres que adoptaron hacia los padres originales. Ok, entonces no tiene que participar el niño o la niña adoptados, puede ser solo los padres. Físicamente Físicamente. no es necesario que participe, pero sí es importante. Mira, yo he hecho trabajos no solamente con adoptados. Sí, mira, vamos a suponer, no es solamente un ejemplo, no quiero decir que así sea, que probablemente, digamos, serían así como los padres que adoptaron, y digamos que este es el hijo adoptado. Entonces, lo que se ha visto, lo que he visto en constelaciones es que, por ejemplo, cuando el hijo busca a sus padres, generalmente busca al original. Ah, ya. Todo esto es lo que yo tenía la duda. Ok, ya. Entonces, Sí, bien. aquí lo que hay que hacer es reconocer que él
pertenece a esta familia, a su... reconocer, reconocer y aceptar que ellos pertenecen. Entonces, depende de quién traiga la bronca. Si es esta persona, el hijo, lo que tendría que hacer es asentir a que ellos fueron quienes lo procrearon. Lo procrearon. Y también con los padres nutricios. Entonces, el chiste es que en este caso, pues, tiene dos, digamos, ¿Dos clanes? Dos clanes, pero obviamente el que rige fundamentalmente va a ser obviamente el de origen. Pero no quiere decir que estos no sean importantes. Porque finalmente entran en su sistema. Es como lo que decíamos hace rato, digamos, alguien que hizo mucho mal, ya forma parte del sistema. Son cosas que no se entienden. Por ejemplo, alguien que roba, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser parte de mi sistema alguien que nos robó? O alguien que violó, o cosas por el estilo. O alguien que nos regaló un terreno, pues, ¿cómo que? Pues nomás nos lo regalaron. No, sí, pero pues a ti hizo mucho bien. Entonces, es parte de tu sistema. Parte del sistema es todo lo negativo y positivo también. Luego, lo del género contrario. Desde la vez pasada me di cuenta que, bueno, los roles que pones en los muñequitos es como tradicional, por así decirlo, que es el hombre y la mujer. ¿Es una constante así en las constelaciones que te piden o es una especie de regla o no tiene que ver si alguien elige pareja del mismo sexo? Porque dijiste sexos opuestos, aquí tengo, dice, género contrario, busca abrazos del género contrario, mencionaste. ¿Yo dije eso? Sí, bueno, que en algún momento buscábamos abrazos o algo y tenemos que incluir a esas personas. Y dijiste el sexo contrario. Pero no es necesariamente del sexo contrario. O sea, a lo que dice esa frase es, por ejemplo, actualmente hay una corriente, por ejemplo, muy fuerte en donde se están contraponiendo a los hombres con las mujeres, ¿no? Hay movimientos, sobre todo feministas, que rechazan al hombre. Entonces, ahí, a eso me refiero. Están rechazando al hombre. O sea, el hombre también necesita ser incluido, sentirse incluido. Entonces, en este sentido, el problema de la mujer que rechaza al hombre es que no puede estar integrada porque está rechazando a su contrario. Es como el blanco que rechaza al negro. El católico que rechaza al judío. ¿No? El mexicano que rechaza al gringo. ¿Sí? Entonces, si tú rechazas a alguien, lo que estás haciendo es dejar de ser tú más completa, ¿no? O bueno, incluir a todos. ¿no? O sea, si una persona rechaza... Cualquier persona. Incluir a todos, independientemente de que sean de tu agrado o no. Tú dices que todos somos parte, ¿no? Claro, pero es que esto no tiene que ver con el agrado, tiene que ver con que... Aceptar. Con que aceptes la realidad. Luego, pues dijiste algo de guerras sistemáticas. Por ejemplo, esto también se da en las familias, ¿no? Es que me cae mal la tía esa y la rechazo, o mi abuela, o mi abuelo, o el novio de fulano. Entonces, cuando uno rechaza al otro, lo excluye. Y al excluirlo, el otro, el excluido, va a pedir ser incluido. Pide ser incluido, muy bien. Luego, hablaste de guerras sistemáticas. Sistémicas. Sistémicas, perdón, sí, sistémicas. ¿Eso es siempre, aunque no esté representado? O sea, hay movimientos, lo que plantea Hellinger es que hay movimientos que son superiores a nosotros. Entonces, esos movimientos nos arrastran. Sí, eso que puse aquí, pero no entendí. Sí. Entonces eso es algo, aunque no hagamos, aunque no queramos que exista, está ahí. Y hay forma, y por eso sirven las constelaciones, para asimilarlo, para aceptarlo, o para que... Bueno, en un momento dado, si eso es un asunto que está afectándote, sí. Por ejemplo, lo que hubo con los nazis y los judíos. Sí. Entonces, Hellinger comenta muchos casos de constelaciones de alemanes con judíos, en donde mediante una constelación puede haber una reconciliación. Ay, qué bonito eso. Es decir, la víctima con el horrible. victimario.
víctima con el victimario. Pero es una reconciliación, obviamente, en el alma. Entonces, a lo que se refiere esto de lo sistémico en las religiones o en las guerras, es que son movimientos muy grandes, que uno, al nivel en el que está, pues no puedes hacer prácticamente nada para evitar que te afecten. Para evitar que te Entonces, afecte. hasta el nivel el que tú puedas trabajar, pues es en el que puedes tú tener cambios. Okay. Bueno, ahora, con las constelaciones organizacionales, ¿esas las solicitan? ¿Esas es algo que soliciten seguido como empresa? Mira, eso es más difícil que lo soliciten, porque depende de la mentalidad del empresario. Generalmente, si te han dicho que esto son cosas diabólicas, imagínate a un empresario que le plantees esto, va a decir, pero no, o sea, que está de locos, vete lejos con tus ideas. Entonces, primero, el empresario tiene que tener una mentalidad abierta para entender que esto no tiene nada que ver con cosas esotéricas ni cosas por el estilo. Si tiene esa mentalidad, se puede trabajar. Okay. Si no la tiene, pero más o menos quiere como ver y dice, a ver. Probar, okay. Pues a veces lo que hacen algunos consteladores es que no les dicen que son configuraciones organizacionales, sino que hacen una especie de roleplay. Ok, ya. Y ahí lo Entonces vamos a hacer desempeñan, ¿no? Ajá. Y no es roleplay, por supuesto claro. Que no es roleplay. Pero, pues a veces esa es la manera en cómo podrían aceptar y entonces al hacer esta dinámica, pues ya el constelador puede hacer sugerencias, ¿no? Okay. ¿Y tú lo has hecho en las empresas? Sí, por ejemplo, un caso que ahorita me acuerdo. Es que anoté aquí lo que tenía como puntos para que la gente sepa. Entonces, por ejemplo, en una constelación de una empresa, digamos, la dueña me decía que ya llevaba varios años, 3 años con su empresa y no le daba, retorno de inversión, todavía no la veía. Todavía no, okay. Entonces, se puse ahí para marketing, ventas, clientes, etcétera. Y lo que me di cuenta es que ella veía a un lado que no estaba relacionado con los integrantes de la empresa, entonces decidí poner a alguien a ver hacia quién veían. Creo que ahí no se ve. Sí, ya se ve ya, el que pusiste al final. Entonces, bueno, lo que sucedió en este ejemplo que te estoy poniendo es que, por ejemplo, ella le tuve que estar haciendo preguntas para ver qué había pasado y, a ver, creo que lo tengo que mover más para acá. Ahí, ¿no? A ver, dime si ahí se ve. Sí, se ven todos, 1, 2, 7. Ok, entonces lo que se descubrió es que este es el papá, el abuelo, el bisabuelo era bastardo. Entonces, okay. al no ser aceptado en la línea familiar, obviamente aquí no corre el flujo de energía del clan familiar, el masculino. Entonces se hizo un trabajo para que el papá de él, o sea, supone que aquí por ahí está el papá. ¿Se ve? Sí, ya se ve, acá es de azul completo. Entonces, pero se ve poquito. ¿sí se ve? Sí, no completo, pero sí se ve. Entonces, para que él integrara a su hijo, porque al ser rechazado, pues te digo, no fluye la energía. Entonces, se hace ese trabajo de constelación y ya que se logra, no quiere decir que siempre se logra, todo depende del genio, el carácter de cada quien, porque luego se ponen, aunque dices, oye, pero ¿cómo es posible? Pues sí, así como uno es aquí en la realidad, así también en el sistema. Okay. Y luego aquí me encontré otro problema, que no fluía la energía del padre hacia la hija. Entonces ahí pues hubo que hacerle preguntas, hasta que por fin a la hija se le prendió el foco, se acordó que su padre le dijo de niña, las mujeres no sirven para nada. Eso me dijo mi papá también a mí, una vez Entonces, aquí es, cada vez que ella fracasa en sus negocios, le está diciendo a su padre
Tienes razón, ¿no? Tienes razón, o le está diciendo yo te amo, le está diciendo fracaso para que me sigas queriendo y aceptando. Entonces, tiene que resolver eso, porque si no, pues sus negocios no le van a funcionar. Y nota cómo entonces se dan casos como estos, que a veces tienen que ver con asuntos ya más personales que propiamente dentro de la empresa. Ok. Pero cada caso es diferente. Bueno, pero entonces sí es algo que sí se puede recurrir siempre y cuando sea el dueño o el directivo o el gerente que quiera, o es a nivel empresa completa o puede ser por secciones, por ejemplo, un gerente de venta regional que quiera hacerlo solo con su región. Podría hacerse, aunque habría que ver hasta qué medida es posible, porque pues finalmente es una entidad regional, pero pertenece obviamente a una central. Entonces, habría que verificar en qué medida podría ser. Depende del tema y el asunto. Ok, ya, mezclar los roles. Eso es, tú lo vas detectando cuando haces la constelación en la empresa. O, sí. o te lo piden como tal. Puede ser que ellos ya se den cuenta y entonces a lo mejor ahí pedirían tal vez algún curso de X tema o coaching, pero si eso no se resuelve, entonces es probable que sea a nivel del consciente colectivo de la empresa. Así como lo que vimos hace rato de que el hijo toma el rol de la mamá o del papá o del abuelo, en una organización puede ser algo parecido, que entonces en el inconsciente del colectivo o el alma de la empresa, por llamarle así, alguien esté tomando el rol de otro que no le corresponda. Y entonces obviamente que eso lo afecta ya en las relaciones comunes y corrientes. Entonces ahí podría verse, o podría, por ejemplo, haber otras cosas, como por ejemplo, que no se estén respetando a los fundadores. Entonces, por ejemplo, a lo mejor los fundadores de la empresa ya murieron, pero no se les está dando un lugar en la empresa. Eso puede afectar porque los fundadores piden pues que se les dé su lugar de origen. Su alma, aunque su alma está pidiendo que se les dé eso puede ser que sea parte del problema de la empresa, que por eso no funcione. Pero digo, los problemas son varios, o sea, sí, de siempre. No es uno nada más o dos, son muy complejos también. Sí, ok. Bueno, hablaste sobre el aborto, los hijos muertos, que ya hemos hablado. Todos piden ser incluidos dentro, cuando estás hablando de una constelación familiar y los roles y las almas, todos. Cualquiera que pertenezca en el sistema, ya sea natural, o sea, un tío, un hijo, un abuelo, un nieto, todos piden ser incluidos, obviamente. Si alguien los excluye, piden ser incluidos. Si alguien entra al sistema por asalto, robo, violación, porque hizo un bien o cualquier cosa, pues también es parte del sistema y también hay que incluirlo. Ok. Bueno, porque aquí algo noté de aborto, hijos muertos, alma, pero no recuerdo bien por qué me llamó la atención. Bueno, todos piden incluidos. Y dice, bueno, el alma pide ser siempre incluido en el sistema. Sí, eso es parte del coaching que tuve, ¿no? Sí. Reconocer y aceptar. Pues básicamente es lo que mis anotaciones. Solo, pues no dudas, pero ahondar un poco más en esos temas, sobre todo, digo, para las personas y para mí, no nada más para mí, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de los hijos muertos, yo no lo había visto, ¿no? Es como, no sé, en mi familia, mi abuela tuvo, bueno, al menos que sepa, tuvo 2 abortos, ¿no? Bueno, perdió el bebé, lo que sea. Pero son temas de los que nunca se quería hablar, ¿me explico? O sea, cuando aquí contigo me doy cuenta que esas almas quizá pedían, lo más probable es que pedían ser incluidas y aceptadas, ¿no? Y son temas de los que en la familia
se evitaba hablar. O sea, yo lo llegué a saber porque yo siempre tuve como muchas dudas de cuántos hijos te metió mi abuela, como que yo preguntaba mucho, hasta que un día me dijo mi abuela, la verdad es que yo perdí 2, ¿no? Uno ya estaba más grandecita la panza, otra no. Y una fue, pues traía con muchos problemas o algo así. Acuérdate que antes ellos estudian en un pueblo y la medicina, además allá, el sistema sanitario, todo, pues no tenía el alcance que tienen ahora, más que ahora ya no es pueblo. Y yo siempre tuve como esa cosita de preguntar por los muertos desde que era chica. Siempre preguntaba mucho por las almas. Eso, pues, no sé, es algo que yo traigo desde chica. Como yo siempre sentí o presentí que las almas o que nuestros antepasados estaban ahí o nos pedían cosas. No sé, hasta sentía que lo soñaba o no sé si a lo mejor sí lo soñaba. Y se lo cuestionaba mucho a mi abuela, que fue cuando me dijo que había abortado. Pero si tú hablas en el tema, es muy probable que mis tíos, de 9 tíos, 7 no sepan lo de ese aborto, ¿sabes? Porque son temas que no se tocaban. Sí. Quiero pensar que en las familias pasa igual, que cuando no se están incluyendo, empieza a haber más distorsión, ¿no? Claro. Sí, todos esos secretos familiares. Secretos familiares, esa es, más secretos. Esos secretos familiares que necesitan ser, digamos, vistos, porque los piden, es decir, aquellos que no son vistos piden ser vistos, pues hay que atenderlos. Hay secretos que no necesitan revelarse. Ah, ya. ¿No? Por ejemplo, los asuntos de los padres no tienen por qué revelárselos a los hijos. Okay. Depende de los temas. ¿Sí me explico? Muy bien. Depende de los temas. Entonces, hay asuntos cuando estos secretos son porque, pues, de alguna manera sí salen ahí como ya una necesidad del sistema para que se abra. Entonces, cuando hay que hacerlo. O sea, solo hasta que sale ahí en la constelación, que es una necesidad del sistema. No en la constelación, la persona. Bueno, primero generalmente es porque hay algo en la persona que por algo acude a la constelación. Sí, por eso acude, y a partir de ahí tú ya les das coaching para otras cosas, ¿no? Y sí, aunque coaching es distinto a constelaciones. No, pero aparte, mi duda es, no se puede mezclar. Es que yo entendí que sí se podía mezclar, que después puedes hacer, ¿no? O sea, entonces entendí. Sí, depende. O sea, tú puedes hacer una constelación y luego ir con tu terapeuta o con tu psicólogo o sesiones de coaching, pero hay que ver qué tema es, cómo se está llevando y qué se puede hacer. Entonces, habría que ver cada caso en particular. Muy bien. Pues básicamente es lo que yo anoté. Bueno, no por duda, sino quería ahondar más en el tema. Está bien. Mira, te voy a comentar algo más. Este sí es un método que yo diseñé, que le llamo yo por imágenes cuánticas. Solamente te voy a explicar tantito, porque puede ser que a alguien le pueda interesar. Sí, sí. Entonces, mira, así como te mostré antes los muñequitos, en vez de los muñecos yo uso papelitos o stickers, que también representan a algo o a alguien. Entonces se le pide a la persona que así como a los muñequitos los acomoda, pues a los papelitos. Yo incluso lo hago de manera ciega, es decir, sin que la gente sepa qué representa, ni yo tampoco. Ni el consultante ni yo sabe qué representa cada uno. Entonces los acomoda de diferentes formas y ahí ya yo puedo ir viendo, tener una lectura de por qué está relacionado fulano con sultano, etcétera, y se llega a una primera imagen de solución, así como con la imagen que te mostré con las figuras. Sí, claro. Y ahí ya la persona tiene una respuesta. Y luego yo le pido que asocie a ciertas fotos los papelitos. Entonces, digamos, yo aquí tengo una caja de fotos y le digo, a ver, asocia, por ejemplo, a este papelito número 1. La persona me dice dónde, y me dice ahí, te detienes, okay, a lo mejor es esta foto la asociamos. Ahora para el papelito verde, ok, pues, y vuelve la persona a elegir, me dice dónde me detengo, y elige otra foto. Y así para cada uno de los representados. Entonces luego lo que hago es que le acerco la foto de cada uno
le pido que me diga la emoción que tiene, y luego ya alejamos la foto a ver qué representa. Entonces, de acuerdo a la foto, lo que va a pasar es que la persona va a tener algún tipo de recuerdo, insight, o como que le motiva a recordar algo, y de esta manera podemos entrar en procesos más profundos de su inconsciente. Y generalmente lo que pasa es que le da más respuestas, es decir, se abunda en las respuestas o se le da profundidad a lo que ya se vio con anterioridad. Ok, inconsciente y consciente. ¿Tú recomiendas esta de imágenes cuánticas después de hacer constelación familiar? Sí, pero más bien junto, es decir, Junto. o sea, digamos, terminamos la constelación e inmediatamente complementamos con las fotos o las imágenes para tener más información. Okay, En algunos casos se pueden usar de manera separada. Muy bien. Pero okay, ya pero recomendado como complemento, hacerlo junto, ¿no? Es que depende de lo que la persona necesite y quiera. Sí, porque ahí me comentas que esto con imágenes cuánticas es para, bueno, para que te da más respuestas, ¿no? O profundizar más. Profundizas más, sí. Eso es algo que tú inventaste. Sí. ¿Y cuántos años llevas desarrollándolo? Pues estrictamente podría decirte que más de 3 décadas. Ah, ya, bueno. Porque sí. eso yo lo fui viendo, es decir, no como tal, usando por ciertos acercamientos que he tenido a diferentes metodologías, yo fui viendo varias cosas. O sea, si nos fuéramos como desde dónde yo empecé a ver eso. Okay. Pero hace como unos 6, 7 años, yo después de una experiencia que tuve, que me fui a Londres y estuve yo buscando como respuestas a algo que me estaba pasando, cuando regresé, diseñé una conferencia y expuse fotos de lo que había vivido, y luego algunas de las fotos que puse en la presentación, en la proyección, yo las imprimí y se las puse a las personas para que entonces me dijeran a qué veían, qué asociaban. Okay. Y resultó muy interesante, ¿no? Eso luego lo hice varias veces y me di cuenta cómo las personas les encontraban asociaciones a las fotos y que les daban más información independientemente de las que yo les podía dar. Okay. Y luego fue descubriendo hay otros métodos que usan imágenes, dibujos, fotos, tanto en cuestiones, digamos, de capacitación como en cuestiones terapéuticas. Entonces ahí fue donde yo fui complementando la idea, y por lo menos desde hace 2 años ya formalmente fui diseñando el método y lo fui trabajando y afinando ya con resultados así impresionantes desde hace año y medio, por lo que la gente me dice. Es decir, no, básicamente esto que digo es por lo que la gente me dice. Okay. Sí, he leído ahí algunos testimonios. Así es. ¿Quieres comentarme un poquito más de lo de imágenes cuánticas? Pues no, yo creo que con eso, es decir, básicamente, yo tengo por ahí algún video de testimonios, si la gente quiere ver un video de testimonios. Y yo creo que sería principalmente eso, que la gente vea ese tipo de videos si quiere saber un poquito más. Lo ideal sería que viera también alguna, por ejemplo, una explicación como esta que hicimos con el video para que se entere, para que se vaya familiarizando. Familiarizando, porque son temas que yo ayer hablaba con una amiga en la noche, que no todos están familiarizados. No estaba, bueno, yo tampoco estaba familiarizada tanto, la verdad, hasta que empecé contigo. Y como la mayoría de las veces, no todas las personas quieren hacer videos testimoniales, pues entonces no tengo muchos, más bien casi muy pocos, y porque esto también sería importante. Hay algunos que lo han escrito, pero aquí básicamente es porque como se revelan cosas muy personales, pues obviamente
no siempre la gente quiere o puede, porque incluso, por ejemplo, terminando una sesión y luego decirle, a ver, ahora dame tu testimonio, pues a lo mejor están en un proceso en el que pues no, o sea, no los En ese puedes dar, momento no es el claro. momento, claro. Entonces ya cuando pasa un tiempo, un mes, 2 meses después les digo, y luego ya, pues ya no pude, ya no, pasan muchas cosas. Pero aquí voy con esto a que, por ejemplo, si es que alguien quisiera conocer, yo lo que sugería es, por ejemplo, presentarles el video de testimoniales, que viera un video como este, donde explicamos las constelaciones. Y pues ya si quieres saber más, pues ya a lo mejor igual tú le puedes explicar Sí, un o pasar poquito contacto. más. Uh-huh. Sí, que es lo poquito que he comentado, ya sobre. Porque es un tema que no quería mostrar, no por pena, sino hasta estar un poquito más familiarizada. Claro. No comentarlo, porque yo no estaba hasta que te conocí. Sí sabía que existían, tengo amigas que lo hacen, pero no lo había experimentado y no había ahondado en el tema hasta el verano contigo que empezamos a platicar de esto. Uh-huh. ¿No? Hablar de temas que ni siquiera percibía un poco, se me hacía como incongruente. Pero ahora que lo he experimentado contigo, que he tenido sesiones, acercamiento, ya lo he estado digiriendo mejor. No es que me queden dudas, solo me impacta el hecho de que nuestras generaciones, y incluso me comentabas en alguna ocasión, hasta 7 generaciones atrás, buscan como sanar algo con, sí, con otra familia, con otro clan, ¿no? Entonces, eso es algo... ¿Cómo con otra familia, otro clan? Entendí eso la otra vez, que a ver si ciertas personas se unen porque alguien de su clan estaba pidiendo como arreglar, ¿no? Sí. Con otro. Sí. Algo así, pero que son hasta 7 generaciones atrás. Sí, es Estás lo hablando, que es el promedio. el promedio. Es el promedio Entonces, de lo que se llega en la mayoría de las veces a revisar hacia atrás. Se que no te podría ir más imaginarías atrás, como... pero porque sí he estado en trabajos donde se buscan cuestiones de más atrás, pero digamos que sería como el promedio usual de lo más que se... De hasta 7. Que aún así es mucho, porque hay gente que no alcanza a Sí, conocer ni a sus abuelos. Yo conozco gente que no conoce, o a un abuelo nada más, sí, o a un padrastro que realmente hizo el papel de abuelo, pero no era el abuelo, ¿me explico? sí. Entonces no es tan fácil. He sabido que para ciertos cursos te piden hacer una especie de algo genealógico para que vayas poniendo y encuentres tu, no sé si será cómo llamarlo, tu clan, tu pasado, porque hay personas que ni siquiera saben quién es, me incluyo, que son una tía abuela. Entonces tú vas preguntando a la familia para reencontrarte con esas personas que no conociste o que tú tienes en tu mentalidad o en tu cassette que te hicieron daño, ¿no? Como cuando los padres y la madre habla del padre de que no, tu papá, y nunca, entonces tú pues, le quitas ese amor a tu hijo o tu hijo se lo quita, entonces corta relación, ¿no? ¿Qué sucede? También sucede con las madres, pero pasa más con los padres, en mi experiencia. Hay un método que se llama genograma, en donde lo que hace uno es que traza su árbol genealógico. Bueno, quizás algo así, porque yo no lo he hecho, pero he sabido de amigos que lo están haciendo para como... Entonces yo he trabajado en sesiones, esto independientemente de constelaciones, otros métodos, y con una mujer, por ejemplo, que realmente lo tomó en serio y pues fue muy dedicada, empezó a elaborar su genograma, en donde va poniendo quiénes son sus padres, sus abuelos, bisabuelos. Ahí se incluyen relaciones, cómo se relacionaron, quién con quién, si hubo muertes, si hubo asesinatos, negocios, pérdidas, todo se va sacando y se va armando. Entonces, incluso la llegó a hacer en un papel de hoja de rotafolio para ir completando todo. Y fue que fue creciendo y le empezaron a suceder cosas muy interesantes porque dice, de repente me llegan gente, me contactan en el Facebook y dice, oye, yo soy fulano de tal, soy tu primo de no sé qué, soy hijo de no sé quién. O sea, así como magia, ¿no? De que la gente, pues, empieza a contactarse por el solo trabajo de estar haciendo en papel O sea, lo vas llamando, tú podía, crees que es como un llamado al alma, a las almas. Sí,
Podría ser el árbol genealógico. Ya vi que prendiste tu luz. A lo mejor. Sí, es que está muy oscuro. Y como es video, como está grabando. Sí, yo también voy a prender aquí para... Sí, es que ya empieza a oscurecer aquí. Entonces, ¿tú Entonces, crees que el simple llamado generó eso? O sea, el llamado mental, ¿no? Porque pues no estaba exponiéndolo. Sí. Sí, lo que pasa es que Rupert Sheldrake dice que es un campo morfogénico o morfogenético, ¿no? Entonces, es como lo que Hellinger llama el alma. Lo que pasa es que nos conectamos con ese campo, que hay quienes llaman un campo cuántico, en donde está toda la información. No sé si a ti te ha pasado que estás pensando en algo, en alguien y te llama. O al revés, tú le llamas a alguien y dice, ¡ay, estaba pensando en ti! ¿No? Muchísimo, muchísimo. Eso pasa. O me lo encuentro, o me los encuentro, o sea, aunque no los había visto en años. Sí, pero es porque en ese nivel se conectan. A mí me ha pasado así cosas me acuerdo ahorita de una mujer que estábamos trabajando en constelaciones, un tema de su pareja, y terminando la constelación se fue y como a las 2 horas me manda un mensaje, dice, ¿qué hiciste? Yo, ¿cómo que? Dice, me acaban de llamar mis 2 exnovios, o sea, 2 novios que había tenido antes del anterior, de la pareja en turno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese nivel todos estamos conectados. No quiere decir que esto suceda siempre así, pero sí se dan casos, ¿no? Una mujer que estaba peleada con su hermano y ella vivía aquí, creo, en el Estado de México, y su hermano estaba allá por Nayarit, algo así. Estaban peleados de años, no se hablaban, como 10, 15 años. Y luego en la constelación ya se hizo el trabajo y como a la semana le manda el hermano una caja de frutas y no sé qué tanto, que de repente se lo... O sea, lo llamó mentalmente. ¿Es un llamado de almas o cómo se le llama eso? Sí, podríamos decir mentalmente, pero en realidad no es la mente. Sí, no. Lo que pasa es que, podríamos decir el cerebro, lo que pasa es que el cerebro se conecta con este campo y ahí es donde está la conexión. Porque nosotros decimos, te llamé con la mente, ¿no? Es lo que normalmente decimos, te llamé con la mente, pero entonces, en realidad es que tú te conectas al campo morfogenético o al campo cuántico y ahí en ese campo pues todos estamos conectados. Y ya no me necesito. ¿No? ¿Sí me explico? Sí, qué impresionante. Sí. Y por eso es que pues estos métodos son pues de verdad pues impresionantes lo que se llega a abundar. Y ahorita que mencionaste hace rato lo de las fotos cuánticas, yo lo que he visto es que las fotos tienen esta característica, que te permiten tener ese acceso al inconsciente de manera más rápida, más profunda y mucho más reveladora. Te dan información adicional que no ves con los papelitos, no ves con los muñecos, no ves con las preguntas. Entonces, hay personas lo que me han dicho así, o sea, esto dices como es magia, es sorprendente, es impresionante, lo que no resolví en 10, 15 años con un terapeuta, aquí lo estoy viendo en una o 3 sesiones, ¿no? Entonces, pues esa es la ventaja de este tipo de trabajos. ¿Y hay un número específico de constelaciones familiares o es de cada persona va eligiendo? Mira, hace años, cuando Hellinger las diseñó, decían que nada más se había que constelar una vez en la vida. Eso se pensaba hace 30 años. Por miedo. Todo ha cambiado y ahora incluso pues ya se hacen constelaciones del alma que les llaman, en donde las personas ya ni hablan. Entonces, todo en función a cómo se ha investigado y con métodos que se han probado, variantes, entonces se ha visto que sí se puede constelar más veces. Pero ¿de qué depende? Pues depende del tema, del asunto y el interés de la persona. Es un asunto a lo mejor muy grave, probablemente requiera de varias veces. Y no te puedo yo decir cuántas. O sea, yo como en mi formación, pues te imaginas que he estado constelando. Sí, claro. Decenas de veces por año. Entonces,
Depende de la persona, depende de su tema, depende de lo que requiera y hasta dónde quiera llegar. ¿Y imágenes cuánticas es igual? ¿Puedes seguir y seguir y seguir? ¿O si hay un tope? Porque eso lo diseñaste tú, entonces. Mira, yo lo que he visto es que esto tiene como un... No tiene tope, pero sí tiene como un poco más de espaciamiento. Depende, es que todo, bueno, es que también te voy a decir depende. Por ejemplo, una mujer que atendí que le estaban haciendo bullying en su negocio, en su lugar de trabajo, hace año y medio, vio una imagen que representaba el bullying que le estaban haciendo. Pero la imagen le dio, mira, lo que le apareció era un avión al que le cae un rayo. Entonces, ella dice, ella estaba representada en el avión y el rayo era el bullying. Sí. Entonces, cuando le pregunto qué le pasaba al avión, ella me dice, pues si le cae un rayo ya pues, se destroza el avión y yo estoy perdida. O sea, le preocupaba a ella porque ella se iba a jubilar un año después. Entonces, le digo, mira, lo que pasa es que cuando a un avión le cae un rayo, no le pasa nada al avión. Pues es un concepto que ella no tenía claro en su mente. Entonces, cuando ve esta revelación, se acomoda, se reconfigura sus algoritmos en el cerebro y ve entonces el beneficio de esta solución. Y de ahí se agarra, de ahí se afianza para tener la fuerza para soportar el bullying un año más. Porque sabe que no le va a pasar nada. Y para llegar al final y poderse jubilar, porque ella se iba a salir sin jubilarse, porque ella no soportaba eso. Entonces, fíjate cómo una imagen le puede ayudar a una persona durante un año, año y medio, para una finalidad. Y entonces, en ese sentido y para ese tema, no necesita... No necesito más. Más. Pero hay otras que he visto como, así como en constelaciones se ve que un tema está relacionado con otros, pues así también. He estado atendiendo, por ejemplo, a una doctora en donde es un tema de ella y con sus hijas, pero empiezan a salir otros asuntos que están relacionados ahí. Y con ella he hecho varias sesiones de imágenes cuánticas. Y le han salido cosas distintas y algunas cosas así como... Por ejemplo, cosas que obviamente yo no sé por qué le salen, ¿no? Yo no tengo ni idea. Quien da la versión o la interpretación es ella. Le sale a ella una imagen de una persona con un gato y digo, pues, ¿qué representa eso para ti? Y lo que pasa es que a su hija, por ejemplo, creo que se le había muerto el gato o algo, pero un gato que era muy significativo en su familia. Entonces, tiene una importancia mayúscula que de alguna manera tenía una alteración en el ámbito familiar por algo. Y lo que menos se imaginaba uno es que ella pensaba que era por otra cosa, que por un exnovio, que por un tío, que el negocio, no sé qué. Y resulta que estaba involucrado, por ejemplo, este animalito que había tenido ciertas circunstancias ahí que habían impactado a la familia. Oye, y entonces, qué curioso, ¿no? Que sea entre un bonche tan grande de fotos, que es lo que mostraste, que alguien elija sin ver. Sí, y bueno. ¿Es por el cerebro? ¿Es por lo que dices de las vibraciones del cerebro? ¿O eso es... En realidad no es el cerebro. En realidad es, digamos, vamos a llamarle así, tu inconsciente. Es el inconsciente. Tu cerebro se conecta con el campo. Y es esa conexión con el campo lo que te hace elegir, sobre todo si está la persona dispuesta, porque hay personas, bueno, además no tengo una caja, tengo 3 cajas. Sí, eso es lo que, y tantas imágenes y escogerlas sin saber cuál es y que exactamente sea, como lo que decías del gato, ¿no? Que algo tan específico, claro, entre tantas imágenes. Yo me impresiono, la gente se impresiona, pero yo también, o sea, ¿cómo es que sales? Lo que pasa es que, mira, cuando hay personas que están como
muy distraídas, ¿no? Entonces, mientras están haciendo esto, a lo mejor están contestando allí, ay, les llegó un mensaje al celular, o sonó por allá, o tienen ahí a una mascota, o alguien está tocando la puerta, qué sé yo, o simplemente se les ocurre estar tomando nota, o comiendo, o mascando chicle. Todas esas distracciones, cualquier distracción que tenga, reduce las posibilidades de concentración. Si además lo toma a la ligera, pues no, menos. Entonces, o sea que en imágenes cuánticas tú recomiendas que la gente totalmente se aísle, quite celular y no tenga ni anotaciones, nada. Y en constelaciones también. En constelaciones. O sea, son procesos en donde si la persona realmente se entrega, lo que va a hacer es que sí se va a conectar con este campo más fácilmente. Y entonces los resultados pueden ser entre buenos, maravillosos, hasta espectaculares. Pues ya daremos el testimonio de las imágenes cuánticas. Muy bien. Gracias, Silvano. Pues yo creo que hasta aquí mis dudas ya están resueltas y ya puedo compartir con mis amigos, amistades, conocidos sobre constelaciones e imágenes cuánticas, ¿no? Que era básicamente lo que yo te había solicitado, que tú amablemente me has dado el tiempo para Al contrario, gracias a ti por tu tiempo, tu interés y esta colaboración conjunta. Gracias. Hasta ahorita, bueno, todo lo que ha sido contigo ya yo te he recomendado, digo, es un decir con los ojos cerrados, pero sí, gracias. Aparte de tu experiencia, el trato y porque te conozco, ¿no? No es alguien que no conozca, Claro. Es alguien que conozco, con quien colaboramos también juntos y hemos tenido trato directo. Entonces eso también da confianza. Ahora en estos tiempos en los que todo es vía Zoom, pero no te tienen que recomendar, pues sí buscas que sea alguien, de preferencia que ya conozcas, en quien tengas confianza, o que alguien te recomiende que de verdad sepa que la persona está capacitada o tenga la capacitación adecuada, porque puede estar capacitada en otros temas, no en este en particular. O su mayor capacitación esté dentro de otros temas, que es una persona inteligente y capaz, pero esto no lo maneje tan bien, porque sin ganas de molestar a personas que hacen constelaciones familiares, últimamente me he topado con que mi amiga hace constelaciones, mi prima, mi hermana, entonces yo digo, pues, ¿en qué momento tantas personas hacen ahora constelaciones familiares cuando es algo tan complejo? No es tan fácil. Y el don no lo tiene cualquier persona tampoco, para mi sentir. Entonces yo no lo haría con cualquier persona. A mí ya me lo habían ofrecido y, bueno, hubo una persona con la que sí me dio confianza, pero ella se fue a vivir al extranjero y ya no se pudo. Pero no es tan fácil que yo quiera abrir mi vida personal con alguien que yo no esté segura si de verdad la persona está experimentando apenas o lo está haciendo como cuando puse pestañas y apenas, no, pues ya puse porque tomé un curso de pestañas 1, ¿me explico? Entonces, yo sé que tú sí estás capacitado y todo lo que tienes de currículum y lo que has hecho. Y también por eso te hice preguntas, porque quizá haya quien, no es que no confíe, pero al verlo y al escucharlo, pues ya lo afiancen más. Claro, sí. Fíjate que ahorita me hiciste recordar, o me acordé, estaba yo dando una constelación y al terminar la constelación, una de las mujeres que estaba ahí me preguntó, no me acuerdo si la pregunta dice, ¿esto es una constelación? Algo así. Sí, dice, porque yo tomé un curso de constelaciones que fue de 6 horas, en 2 sesiones de 3 horas, y no vimos esto así. Fíjate cómo toma un curso de constelaciones de 6 horas cuando yo tomé terapias, yo soy terapia sistémica 1 año y medio, luego constelaciones 2 años, luego los años de práctica y supervisión. O sea, por lo menos unos 5 años, ¿no? Más luego todos los años de experiencia y
yo siempre seguí acudiendo a... Sí, te capacitas constantemente. A ver a consteladores maestros, ¿no? Los famosos, y no solamente de México, gente que vino de Europa, o sea, verdaderos, pues, Masters, yo ¿no? estuve incluso con Hellinger, ¿no? Entonces, en cursos, en seminarios de varios de ellos, y ves cómo hacen los trabajos. Entonces, todo eso obviamente pues se va sumando, más la propia experiencia que uno tiene en la práctica y no solamente en eso, sino en otros métodos terapéuticos que manejo. Porque yo antes, bueno, yo, por ejemplo, estudié masajes y yo di masajes, por ejemplo, ayurvédico, metamórfico, tuina, shiatsu, reiki, terapia de polaridad, estudié el enneagrama, numerología. O sea, cuando vas viendo todas estas experiencias y otros métodos, entonces pues se va viendo tu campo experiencial y puedes ir haciendo unos trabajos mucho más completos, interesantes, Completos, claro. sobre todo de acuerdo a lo que la gente, su mente le permite abrirse, ¿no? Porque, por ejemplo, me tocó un caso de una mujer que fue a consulta, yo tenía antes consultorio físico, entonces le iba a aplicar una técnica de tapping. Yo, por ejemplo, escribí incluso un libro sobre técnicas de liberación emocional, que es tapping en puntos de acupuntura, con programación neurolingüística, desbloque energético, psicología inversa. Entonces, cuando le dije que le iba a aplicar el tapping, dijo que no la podía tocar. Le dije, ¿por qué? Le dije, porque su religión no se lo permitía. Entonces, pues depende, ¿no? De la gente, sus creencias, y es lo que hace que uno pueda fluir con una u otro método. La ventaja que yo tengo en este sentido es que como tengo distintos métodos, pues generalmente puedo aplicar uno u otro, depende de lo que la persona... O sea, en ese caso cambiaste de método para esa persona por sí, la religión. Sí, usé ahí con ella un reiki a distancia. Ah, ya, que es como a centímetros, ¿no? Que es como las manos. Sí, pero incluso ahí ella sentada 2,5 metros enfrente de mí. Ah, ya, súper a distancia. Sí, sí, sí. Por su religión, básicamente. Y sí se puede. Pero... Incluso, por ejemplo, ahorita esto que estamos haciendo, así vía videoconferencia, dices, ¿por qué se puede? Porque en realidad no te estás conectando aquí, no estamos físicamente aquí, sin embargo, esta conexión que está en este campo cuántico, digamos, o el morfogénico, como le quieran llamar, o en el alma, ahí es donde se está haciendo el trabajo. Okay. Muy bien. Pues creo que no sé si hay algo más que agregar. No, al contrario. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Mercedes, por esta colaboración. Esperemos. Gracias a ti. Y ya unos días más ya doy mi testimonio para también hablar sobre las imágenes cuánticas, mi experiencia. Muy bien.